días. En primer lugar, muchas gracias a la Federación por esta actividad consecutiva en el tiempo de sensibilizar en un tema que desde mi punto de vista hay mucho para hacer todavía. Vamos por las cuartas y descuento que seguiremos trabajando en esta temática. Y en segundo lugar, gracias por la invitación y por permitirme venir a compartir con ustedes algunas ideas. Cuando hablamos de responsabilidad social, nos gusta distinguir tres actores: Estado, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Y en ese orden, desde mi punto de vista, está también la responsabilidad. A mí me gusta decir que en materia de responsabilidad social todos somos responsables, pero no todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad. Claramente el Estado es el actor número uno en materia de responsabilidad. Decían antes en la presentación, porque es el que acordamos que fija las reglas de juego, es el que acordamos que después tiene que garantizar que esas reglas de juego se cumplan, pero también es el que tiene que tener la iniciativa en incorporar estas ideas en su gestión desde una perspectiva estratégica, como también pretendemos que lo hagan las empresas, y ahí es donde quiero que charlemos respecto de qué me parece que debería hacer el Estado y que obviamente, ¿sí?, cuando tratamos de evaluar qué se está haciendo, ¿sí?, si somos optimistas decimos o rescatamos la mitad del vaso con agua, y si somos más críticos ponemos el énfasis en la mitad del vaso a la que le falta el agua, ¿sí? Primero, algunas aclaraciones respecto de la denominación. Siempre cuando hablamos de responsabilidad social, ¿sí?, aparecen un montón de denominaciones. Un poco ahí aparece la secuencia. Primero se empezó a hablar de responsabilidad social corporativa, ¿sí? Porque aparecieron estas ideas implementadas o instrumentadas por las grandes empresas, ¿sí?, corporaciones, empresas multinacionales. Después de un tiempo se advierte que no es un tema solo de las corporaciones o de las grandes empresas, se saca la C y aparece la E. ¿Sí? Hablamos de responsabilidad social empresaria y decimos que estas ideas son para todo el universo de empresas. También después se advierte que no es un tema que se acota en la empresa, sacamos la C y dejamos responsabilidad social a secas o agregamos organizaciones, ¿sí? Y es más, en alguna bibliografía por ahí escuchamos hablar de responsabilidad social empresaria y se refieren al Estado, ¿sí? La bibliografía española, muchos autores todavía hablan de corporativa. Hoy, o más cerca, se empieza a hablar de desarrollo sustentable, de economía verde, y el término que a mí más me gusta es el de sustentabilidad, que me parece que es más abarcativo y más integrador. Simplemente, cuando hablamos de desarrollo sostenible, que es un concepto que tiene apenas 30 años, ¿sí?, hablamos de cómo responder, cómo dar respuesta a las necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras, ¿sí? Y cuando hablamos de sustentabilidad, que a mí el concepto que más me gusta, ¿sí?, haciendo algunas investigaciones, pareciera que tiene un origen sueco, ¿sí? Y hay un autor, Calvente, que definió sustentabilidad como la habilidad para lograr prosperidad económica. ¿Cómo lograr prosperidad económica? ¿Cómo mejorar la calidad de vida de las personas? También sin afectar el tema medioambiental. Y vinculado a estos conceptos, o como herramienta para lograr esa sustentabilidad en una sociedad, voy a hacer simplemente referencia al último concepto que apareció de responsabilidad social, que es el que tiene la ISO 26000. Incluso ayer a la mañana se hablaba del origen de responsabilidad, de rendir cuenta. Si se fijan en la definición de la ISO 26000, habla de responsabilidad por el impacto que tiene lo que hacemos, ¿sí? O sea, tenemos que responder por el impacto que tiene la actividad que hago. Y ese es un concepto bastante amplio de responsabilidad. Soy responsable por lo que hago, soy responsable por lo que dejo de hacer, soy responsable por lo que hacen los que están vinculados conmigo, cadena de valor, ¿sí? Y luego aparecen una serie de consideraciones, ¿sí? Ese concepto de responsabilidad por lo que hago vinculado o teniendo en cuenta desarrollo sostenible, teniendo en cuenta todos los públicos, los grupos de interés con los que me relaciono. Ahí aparece una
un requisito de legislación vigente y normas de conducta internacional. Si uno de los reproches que se le hacía a la empresa era lo que Kliber hablaba del doble código de ética, ¿sí? En la casa matriz soy sustentable, responsable, me porto bien, y cuando voy a terceros mercados, a África, Latinoamérica, las reglas de juego las ponen en esos países y entonces, bueno, no tengo más remedio que hacerle llegar algún presente al funcionario para ganar la licitación, ¿sí? En Suiza, en Alemania no lo hago, ¿sí? Entonces, lo del doble código de ética y esto de si en un país tengo una norma y en otro tengo una norma menor, si soy responsable, si tengo una gestión sustentable, debiera ajustar mi actuar a la norma más exigente, ¿sí? Cuando hablamos de responsabilidad social, ¿sí? Se puede ver como una integración entre estos tres actores, ¿sí? Los tres tienen cosas para hacer. El Estado, a través de la formulación de sus políticas públicas, la empresa gestionándose de manera socialmente responsable y la sociedad civil, a través de sus distintas organizaciones, movilizada y más que solucionando los problemas, poniendo el énfasis o destacando la problemática que tiene esa comunidad para que los otros dos actores vean cómo articulan soluciones. Si miramos o si hacemos un análisis de dónde estamos parados como diagnóstico de nuestras sociedades, nos encontramos con que todos los países tienen cosas para hacer. Si vinculamos desarrollo humano y el impacto que tiene la actividad de ese país en términos medioambientales, nos vamos a encontrar con que hay países que andan bien en lo humano y andan mal en lo ecológico, ¿sí? Los países desarrollados tienen más resueltos los problemas de desarrollo humano, ¿sí? Pero el impacto que tiene su actividad en el medio ambiente es lo que tienen que corregir. Y los países con menor nivel de desarrollo, en términos de impacto medioambiental, es menor porque la actividad que desarrollan es menor, pero tienen mucho para hacer en materia de desarrollo humano. Bueno, nosotros estamos en el medio, ni tan mal como los países que están en el último ranking en materia de desarrollo humano, y tampoco estamos impactando tanto en el medio ambiente como los países desarrollados que aparecen en la parte superior, ¿sí? Hay una fundación que todos los años dice qué estamos haciendo con el planeta, ¿sí? Y que si miramos, ¿sí? Todos los años prenden la luz roja antes, ¿sí? Diciendo aquí hoy se cumple la posibilidad, el día que se cumple la posibilidad de que el planeta recupere lo que estamos sacando de él. Ahí están simplemente los últimos años, pero 2014, 2017, 21 de agosto, 13 de agosto, 8 de agosto, este año, 2 de agosto, la Fundación dice, hasta aquí consumimos lo que el planeta puede recuperar, regenerar en el año. O sea que estamos gastándonos un planeta, 3, un planeta, 4 anual, ¿sí? Y las proyecciones no son alentadoras. Conclusión, en la situación en la que estamos es de desigualdad. Obviamente, no todos los países están igual en los distintos indicadores, pero todos tienen cosas para corregir en este tema. ¿En qué se manifiesta? Pobreza, desigualdad, falta de cohesión social. Hay un trabajo, una encuesta de principios de año de los oficiales de cumplimiento, de los profesionales que las empresas están poniendo al frente de sus áreas de auditoría para garantizar cumplimiento de la normativa y de los planes de responsabilidad social, y la opinión de esos profesionales es que en este año los problemas de corrupción van a crecer, ¿sí? O sea que no es una buena noticia, pero es la percepción de los controladores, ¿sí? ¿Qué se le está pidiendo hoy al Estado? Más protagonismo en estas funciones que decíamos que tiene, nuevas medidas regulatorias, estimular a los organismos que tienen que ver con el control para garantizar un contralor eficiente, ¿sí? La crisis del 2008 que arranca en Estados Unidos, con Obama recién empezando su primer mandato, obligó a que se modifique lo que sería nuestra ley de entidades financieras, ¿sí? Como consecuencia de que se advierte que la principal causa de la crisis fue que el Estado no estuvo a la altura de las circunstancias, cumpliendo con el rol de control que tenía, ¿sí? Nuevas políticas regulatorias, mayor poder de policía y obviamente las funciones básicas inherentes al Estado. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cuáles son las tendencias que estamos viviendo en materia de economía? El desafío, pasar de una economía de stock a una economía de flujo, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Cómo damos respuesta a nuestras necesidades con recursos que no se agoten, ¿sí? El ejemplo típico, cómo salimos del petróleo y nos vamos al aire, al sol, al viento, perdón, al sol, al agua para generar energía. La otra
tendencia de la economía, cómo pasamos de una economía lineal a una economía circular. ¿Sí? En el video de domingo de ayer a la mañana aparecía China con el tema de la economía circular. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el sistema clásico de producción? Una empresa compra insumos, materia prima, le pone hombres, recursos, etcétera, fabrica un bien, me lo vende, lo uso, satisfago una necesidad, en algún momento el bien deja de servirme, lo pongo en la puerta de casa para que venga el recolector y se lo lleve a algún lado y voy al comercio y compro otro. ¿Qué hace el empresario? Lo mismo que hizo antes, ¿sí? ¿Qué sería trabajar economía circular? ¿Cómo hacemos para reutilizar, para reciclar, para reducir los componentes que necesitamos para la fabricación de productos, etcétera, etcétera, de modo tal de que podamos seguir satisfaciendo necesidades usando los mismos o cada vez menos recursos? Y lo último, cómo estamos, o el desafío de pasar de lo que llamamos una responsabilidad social individual a una responsabilidad social territorial, que se correspondería con eso que decíamos antes de la corresponsabilidad Estado, empresa y sociedad. O sea, cómo articulo acciones para generar valor social o para generar valor ambiental, no desde una perspectiva individual, sino articulando con los actores con los que comparto el territorio, ¿sí? Con la otra empresa, con el Estado, en los distintos niveles, con organizaciones de la sociedad civil. Obviamente que este paso implica superar algunos problemas en términos de confianza, en términos de ver en el otro un socio para hacer, sobre todo cuando hablamos de lo público y de lo privado, ¿sí? Ahí también hay algo para mejorar. Claramente hoy se ve en el mundo un mayor protagonismo del sector público, ¿sí? Hay fundamentalmente por exigencia de un actor central, antes se mencionaba, que es el de la comunidad, que es el de los ciudadanos, ¿sí? Antes se decía, nosotros tenemos distintos roles, me vinculo con el Estado, soy ciudadano, me vinculo con la empresa, soy un consumidor, ¿sí? Hago una inversión, compro acciones, soy un inversor que va a la bolsa. O sea, en esos roles, la exigencia con la contraparte, con la empresa, ¿sí? Decimos, ser socialmente responsable para una empresa es una cuestión voluntaria. Ahora, si la empresa ve que cuando nosotros vamos al supermercado nos llevamos el producto de al lado porque tiene alguna certificación, porque hay comunicaciones de una ONG que dice que hay una gestión socialmente responsable y dejo el producto de esa empresa, no hay demasiadas opciones. O me resigno a perder mercado o me convierto en socialmente responsable si quiero seguir estando en el mercado, ¿sí? Es voluntaria, pero el comportamiento de actores como la ciudadanía es muy importante. Simplemente ahí mencioné en términos de legislación 2 iniciativas que hoy tienen discusión en nuestra legislación, ¿sí? La legislación para permitir crear lo que llamamos a nivel internacional empresas B o empresas de beneficio e interés mutuo común, que es la denominación que estaría teniendo la legislación argentina, o lo de la ley de responsabilidad penal empresaria, en línea con lo que hoy OCDE está planteando, ¿sí? Bueno, y ahí aparecen estímulos, castigos. El Estado tiene, desde mi punto de vista, mucho para hacer en materia de estimular prácticas socialmente responsables y luego, obviamente, podría, en una segunda etapa, trabajar con esos mismos instrumentos como castigo. Hay múltiples ejemplos en el mundo de ambas cosas, ¿sí? ¿Qué tenemos como iniciativas para que el Estado incorpore estas ideas desde una perspectiva estratégica? ¿Sí? Voy a mencionar las dos más importantes, que son la Cumbre de Cambio Climático y los ODS. Y ahí aparecen algunas fechas que las he puesto ex profeso para que se advierta la importancia que tiene que el Estado adopte estas ideas desde una perspectiva estratégica, que sea una política de Estado y que eso se traduzca luego en una ley de largo plazo. La Cumbre de Cambio Climático. En septiembre cada país tenía que presentar su plan, su proyecto, de qué iba a hacer para aportar a la reducción de temperatura. Septiembre del 2015. La cumbre fue 30 de noviembre, 11 de diciembre. Eso significa, para el caso de Argentina, empezó con un gobierno y terminó con otro. En abril del 16, el presidente en ejercicio fue a firmar la ratificación de lo que se comprometió en la cumbre. Y en ese momento la entrada en vigencia de esa cumbre era 2020 con el protocolo, cuando caía el protocolo de Kioto. Bueno, el nivel de adhesión fue importante y empezó a regir el 4 de noviembre del 16. Pero suponiendo que hubiese sido con las fechas originales, el plan lo hizo un gobierno, lo ratificó otro y en el 2020 no se sabe quién sería gobierno. Entonces,
Si no incorporamos en el Estado estas ideas desde una perspectiva estratégica, como políticas de Estado, con la participación de todos los actores, y cuando digo todos, digo no solo al sector público y todas las fuerzas políticas, sino a los otros actores que tienen la responsabilidad social, fundamentalmente el sector empresario, es difícil que cumplamos incluso estos compromisos con los que asumimos como país para afuera. Y obviamente los ODS, ahí rescaté, después si tenemos tiempo podemos volver, el 11, porque en términos de Estado hay un actor que está teniendo o va a tener cada vez más importancia y que son los gobiernos locales, ¿sí? La tendencia de la gente a vivir en ciudades, el impacto que tiene millones de personas moviéndose, hace que los gobiernos locales sean sustanciales para lograr cumplir con estas pautas que asumimos tanto en la cumbre como en los ODS. ¿Qué debería hacer el Estado? Lo mismo que hace una empresa. Definir un área de gobierno que se haga cargo de esto. Desde mi punto de vista, si tomamos la organización del Estado nacional y de muchas provincias, debería estar en la jefatura de gabinete, que es el ministro que articula a partir del Poder Ejecutivo con los restantes ministerios, y crear lo que yo llamo un Consejo de Responsabilidad Social, donde los otros actores estén sentados, entidades gremiales empresarias, sindicatos, universidades, todos los que tengan algo para decir tienen que estar sentados para que se pueda formular lo que yo llamo un plan de desarrollo sostenible. En realidad no estoy dando ninguna idea original. Esto que estoy diciendo ya es realidad en muchos países desarrollados. Lo tiene Alemania, lo tiene España, lo tiene Italia, lo tienen algunos países nórdicos. Pero para no mencionar solo países con mayor nivel de desarrollo que nosotros, lo termina de hacer Costa Rica en línea con la cumbre de cambio climático y los ODS. Lo tiene Chile, ¿sí? O sea que esto que debiera hacerse ya es realidad en otros países, ¿sí? Simplemente hay una estructura posible, ¿sí? Principios, diagnóstico, objetivo general, objetivos específicos, programas, indicadores, ¿sí? Principios, para no inventar nada, ahí transcribí los principios que tiene la estrategia española de responsabilidad social, ¿sí? Competitividad, cohesión social, creación de valor compartido, sostenibilidad, transparencia, voluntariedad. Obviamente, cada país debiera darse una discusión y ver qué principios guían ese plan. Objetivo general, cómo lograr una economía más sustentable y mayor integración y cohesión social. Los objetivos específicos no hay que inventar nada, ¿sí? Son los ODS, ¿sí? Ahí están puestos algunos, ¿sí? Argentina adhirió a los ODS, vigencia 2015-2030, como continuidad de los del milenio. Lo que deberíamos hacer es, a partir de un diagnóstico como país, ¿qué hacemos como políticas de Estado de aquí al 2030 para lograr los objetivos? ¿Sí? Y eso sirve como guía para que los otros actores vean cómo pueden aportar a la consecución de esos objetivos. Los programas, las acciones que debieran formularse en ese plan tienen que ver, o deberían ser tanto para el Poder Ejecutivo a través de los distintos ministerios, ¿sí? Obviamente los objetivos sociales más vinculados con los ministerios específicos, los objetivos medioambientales, tenemos un ministerio, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, cada uno debería tener planes específicos apuntando a ese plan general. Una distinción entre empresa pública y empresa privada, ¿sí? Cuando hablamos de responsabilidad social decimos que es una cuestión voluntaria por parte de la empresa. No encuentro ninguna razón para que desde el Estado no haya una decisión política para que lo que decimos que es voluntario para una empresa privada no sea obligatorio para una empresa pública, ¿sí? Que es también un rol del Estado de conducir y de generar ejemplos, ¿sí? Es más fácil como Estado exigir que un tercero haga algo si yo lo estoy haciendo en mis empresas, ¿sí? Y obviamente la empresa privada también. Por eso, como todos debemos aportar, es importante que se forme ese consejo asesor. Si las medidas que pensamos para el otro no tienen el consenso del otro, son medidas que se formulan rápidamente, pero que después en la práctica es difícil de implementar, ¿sí? Simplemente un ejemplo. Cava tiene una ley, la 2594, desde el año 2008. Salió rápido y ¿dónde está? Sin reglamentación, ¿sí? Entonces, la legislación es necesaria,
pero el consenso de todos los actores que después tienen que llevarla a la práctica es fundamental. La instrumentación, ¿qué deberíamos hacer? ¿Sí? Hoy, ¿qué instrumentos tiene el Estado? Presupuesto y cuenta de inversión. ¿Sí? Bueno, si nosotros lográramos como país hacer lo que hicieron estos países que yo mencionaba, de la mano o en paralelo al presupuesto debería aparecer un plan de desarrollo sustentable y cuando, obviamente, de características plurianual, ¿sí? Deberíamos tener la capacidad como sociedad de hacer un plan de mínima 15 años para ponernos en línea con los ODS. Eso implica que nos sentemos todos los actores, todas las fuerzas políticas, qué vamos a hacer con cada uno de los objetivos para su cumplimiento. Lo ponemos en un plan, lo mandamos al Congreso, lo transformamos en ley y no discutimos más. ¿Sí? La preocupación después debe ir a ser año a año. Cuando rendimos cuenta de lo financiero, de lo económico con la cuenta de inversión, el Estado también tendría que hacer un reporte de sustentabilidad, ¿sí? Donde muestra los avances que va teniendo, parciales, en función del cumplimiento de ese objetivo del 2030, ejemplo, pobreza cero. ¿Sí? Arrancamos del 30 y pico, bueno, ¿cómo hacemos en el año 1, en el 2, en el 5, en el 12 y en el 30? Obviamente que la formulación del plan implica la definición de indicadores para el control, ¿sí? Y ahí también hay un rol de los organismos de control. Yo he pasado también por el Tribunal de Cuentas, fui vocal 12 años, ¿sí? Así como el Ejecutivo hace el presupuesto, el Legislativo lo aprueba, los organismos de control debieran dictaminar previo y posterior, ¿sí? La coherencia que tiene el plan cuando se formula y el cumplimiento después a partir de los indicadores definidos, ¿sí? Todos tienen un rol que cumplir, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, obviamente el Poder Judicial con la sanción frente a eventuales desvíos en el cumplimiento de la norma, ¿sí? Y finalmente, para no pasarme de tiempo, que me están mirando feo, ¿sí? Cuando puse los ODS puse el objetivo 11. ¿Sí? Hay un rol central de los municipios. ¿Sí? Según Naciones Unidas, vamos a ser 10.000 millones de habitantes en el 2050. ¿Sí? El 70% va a estar viviendo en ciudades, megaciudades, ¿sí? 5 millones, 10, ya hoy tenemos ciudades de más de 20 millones de habitantes. Imagínense el impacto que tiene 20 millones de personas moviéndose, consumiendo, etcétera, etcétera. Entonces, en términos de superficie 3%, pero en términos de energía, consumo 75%, 80% de la generación de gases efecto invernadero, o sea que ahí los gobiernos locales también deben sentarse en la mesa de este consejo asesor para ver qué hace el gobierno nacional, qué hacen los gobiernos provinciales, qué hacen los gobiernos municipales y qué hace el sector privado, porque claramente la posibilidad de cumplir con la cumbre de cambio climático, si el sector empresario no se sienta y no asume qué puede hacer y desde el Estado no se estimula, a ver, un ejemplo sencillo, ¿cómo reconvertimos la matriz energética del sector productivo? ¿Qué necesita para hacerlo? Créditos, desgravaciones impositivas, lo que fuere, lo que se acuerde, ¿sí? Es difícil cumplir solamente con acciones desde un actor, ¿sí? Hoy, ¿qué vemos? Acciones individuales que no tienen la perspectiva estratégica y por lo tanto eso implica que los resultados no van a ser los adecuados. Termina de aparecer un informe de cómo andamos los países en materia de cumplimiento de los ODS. Bueno, Argentina ha puesto 41. 41 Argentina y 42 Estados Unidos, al revés, están ahí, ¿sí? Si nosotros miráramos el desarrollo sustentable de los países que integran el G20, en los primeros 5 lugares no aparece ninguno de los desarrollados, ¿sí? Aparecen los nórdicos, ¿sí? Que en términos económicos no son representativos, en términos de sustentabilidad sí, o sea que se corresponde con ese gráfico que veíamos, ¿sí? O sea que todos tienen cosas para hacer, pero para cerrar, me parece que el rol del Estado es fundamental en la medida que lo asuma desde una perspectiva estratégica y eso significa elaborar un plan con el consenso de todos, convertirlo en ley de 15 años de vigencia mínimo y después manos a la obra, ¿sí? No queda otra. Las iniciativas individuales sin consenso son muy rápidas, pero después lo que se ve es que en la práctica los resultados no aparecen. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿habría alguna de las
3.500.000 preguntas que creo que se nos están pasando por la cabeza sobre este tema. ¿Alguien quiere consultar algo a los doctores? Bueno, entonces, primero allá. Sí, discúlpame. Igual vamos a tratar. Bueno, sí. ¿Qué tal? Buen día. Mi pregunta sería respecto a los consejos de responsabilidad social que tendría que tener el Estado o el organismo. En Entre Ríos se está discutiendo una ley de economía y de responsabilidad social. Y un organismo que se crea, por ahora es un foro de políticas sociales, y cuando se apruebe la ley se conformaría el Consejo de Políticas Sociales, donde estaría conformado por un representante de la Cámara de Diputados de la provincia, uno de la Cámara de Senadores, colegios y consejos profesionales y distintas cámaras empresarias. ¿Cuál sería, en base a su experiencia o conocimiento, la función específica de ese consejo, la tarea? Porque está muy enfocado en lo que sería políticas sociales, pero desde la práctica o lo que usted ha visto, ¿cuál sería el accionar o el seguimiento? A ver, si el objetivo es solamente las políticas sociales, desde mi punto de vista, en función de lo que yo termino de decir, le estaría faltando la pata ambiental. O sea, yo creo que cada provincia, Entre Ríos entre ellas, lo que debería hacer es trabajar un plan provincial de sustentabilidad, de desarrollo sustentable, en línea con estas iniciativas internacionales. El plan nacional no está. En realidad no hay ningún plan estratégico de ninguna provincia ni de nación. Se puede avanzar. ¿Quién se sienta? Los actores representativos de la... O sea, no hay una receta. Yo tengo un trabajo escrito del rol del Estado, y cuando hablo de nación digo, bueno, a ver, el Consejo Empresario Argentino de Desarrollo Sostenible como un actor del mundo empresario que tiene experiencia en materia de sustentabilidad. Cada gobierno lo que debe hacer es convocar a los actores representativos de su comunidad. Desde mi punto de vista, esa ley debería servir para ampliar su horizonte, no quedarse solo en lo social, sino que incorporar también lo ambiental. Las iniciativas que yo mencioné, Cumbre de Cambio Climático y ODS, son una guía que debieran tener en cuenta para ver cómo Entre Ríos aporta a esa iniciativa, solucionando los problemas a partir de un diagnóstico que tiene la provincia. ¿Cómo solucionamos los indicadores de pobreza, lo de los jóvenes niní, lo del impacto medioambiental que tiene la actividad productiva, etcétera, etcétera? Bueno, Ana María. Tercera. Discúlpeme, me estaba mirando así, ahora voy. Sí, hola, bueno, somos de la misma provincia, los dos somos de Santa Fe. Ana María. La pregunta mía es la siguiente. Los del norte de Santa Fe, ¿qué idea tienen o en qué momento se encuentran respecto a la elaboración de un proyecto de ley que bueno, contemple esta situación de la responsabilidad social? Y la segunda pregunta es si vos tenés en mente, creo que sí, que es la preocupación que tenemos todos los contadores acerca de los indicadores, es decir, qué tipo de indicadores deberían figurar a nivel de Estado y que luego sean comparables con todo el resto de la información social y medioambiental. Con la ley venimos mal. Voy a aprovechar para pasar un aviso. Esto que yo conté de lo que debería hacer el Estado es un proyecto de ley en el que yo he trabajado, que tiene estado parlamentario en el Senado de la Nación. Lo hemos presentado a través de un colega que es senador nacional, o sea que, según la información, después de las elecciones, porque en Argentina cuando hay elecciones no se discute las cuestiones estratégicas, pueden esperar, o sea que después de las elecciones estarían generándose la discusión, está en la Comisión de Legislación General en este momento, donde la propuesta es crear un consejo y formular un plan. Después te cuento cómo le va el proyecto. Desde el 2003 a la fecha en el Congreso de la Nación debe haber 15 proyectos, ¿sí? Por lo menos. Hasta donde yo sé, ninguno tuvo despacho de una comisión, o sea, no media sanción ni de diputados ni de senadores, o sea, despacho de la primera, ¿sí? Siempre donde cae
pierde estado parlamentario. En la provincia de Santa Fe también he participado en algunos proyectos de ley que corrieron la misma suerte. Gracias. Bueno, en realidad sí, también tengo una de las tantas millones de preguntas que surgen, pero hay dos que creo fundamentales, tanto en la parte de contable de obtener información como la parte del control de la misma. Una es que hay un nuevo marco que actualizó la ONU, se emitió creo que en octubre-noviembre de 2016, es muy reciente, pero muy interesante, para la contabilidad macro. Claro, entendida contabilidad macro como esa posición cristalizada de la contabilidad estadística, ¿no? Pero independientemente de ello, yo quisiera saber si ustedes van a considerar ese marco para la contabilidad gubernamental, entendiendo macro como geopolítico, más que estadístico, porque tiene cuestiones muy interesantes sobre la sustentabilidad, la necesidad de contar con información no financiera. Ahí yo vi que había como, seguimos con lo histórico, ¿no? Lo financiero, me faltaba que pasara. Bueno, y considera mediciones en unidades, dice, mediciones monetarias, cuantificadas, monetarias y no, y mediciones cualitativas tan importantes. Desde ya, lo cualitativo es el inicio de una medición, y cualitativo, eso es de ONU. Y por el otro lado, muy relacionado a ello, si ustedes también controlan, está el informe COSO nuevo en 2017 que hicieron un acuerdo con el World, claro, con la comunidad global, y el informe COSO que parecería que hay que adaptarlo más que modificarlo, lo deben aplicar junto para el control. Pero la pregunta sería, si ustedes controlan registraciones contables de recursos naturales. 4 bombazos tiraste. No, pero no es un bombazo, sino No, para... no, excelente la lectura. No, En principio, no seas mala. No. No, recursos naturales, ¿sabes para Sí, qué? sí. No como bombazo, sino como reflexión. No, es una excelente. Porque todos tenemos mucho para hacer. Sí. Y eso es muy satisfactorio. O sea, a veces uno piensa que terminó acá la visión, ya estaba todo hecho. Decíamos, ya va a descubrir la pólvora. No, tenemos que descubrir algo nuevo que sea mejor. Entonces, todos tenemos mucho que hacer. Si hay registración contable de recursos naturales. Bien, te empiezo. En cuanto al aspecto normativo, la contabilidad pública está totalmente atrasada y el Consejo es gran testigo de eso. En algunas jurisdicciones se han adaptado las llamadas recomendaciones técnicas que emite la FAPSE. Está en proceso la 3, hay una 4, hay una de control, pero no tienen aplicación práctica en las jurisdicciones. En otra instancia, claro, yo le he mostrado a ustedes y ustedes, vos decías, es oscuro este análisis de variables financieras, pero la necesaria relación con la contabilidad cualitativa y esas cuestiones de que a mí no me importa cuánto recaudás y cuánto gastás, sino qué haces, y ahí está la falta de rendición de cuentas en esos términos. Sí. En cuanto al reconocimiento, porque se ha hablado también de evaluación de bienes naturales que deberían formar parte de la contabilidad pública, hay todo un avance, las normas internacionales de contabilidad del sector público lo prevén, pero Argentina está en un proceso... Bueno, o sea, no, y esa todavía menos, o sea, no tenemos las otras, esa menos, la que me mencionaste, que es... Exacto, por eso esa es la necesidad de contar con esa información para alimentar todo este proceso. El Estado no lo hace, y bueno, en cuanto a leyes en particular, ustedes están viendo la necesidad de tener una ley, como si eso fuera, en el sector público, nosotros tenemos leyes buenísimas, el problema es que no se aplican. Hay casos de hasta las propias denominaciones de las leyes para el desequilibrio fiscal, la ley de administración financiera prevé un criterio de prudencia estricto, no se cumple. Luego salió la ley de, como la convertibilidad era la convertibilidad fiscal,
tampoco se cumplió. La ley de déficit cero, ya el nombre estaba mal, porque si es déficit no es cero. Después salió la ley de responsabilidad fiscal, una ley de responsabilidad fiscal que tiene mucho que ver también con... Nosotros ahí tenemos que copiamos dos buenas leyes, la de Chile y la de Brasil. Chile discute y después legisla. Brasil ensaya y después legisla. Nosotros legislamos y después discutimos y ensayamos. Es un proceso nefasto, hay que darle prioridad al aspecto legal porque tenemos buenas leyes. Me parece que el efecto tiene que ser por ese lado primero, ¿no es cierto? Las 13 o las 4E son recontra suficientes. ¿Alguna otra pregunta? Un segundito, por favor. Sí, buenos días. Mi nombre es René Carrelo, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava. Y voy a hacer una observación. Estoy muy gratamente sorprendida. Les voy a decir por qué. He visto en esta presentación, ¿no?, desde el Estado, incluir definiciones, significados que también he visto en las presentaciones que tienen que ver con las empresas, con el Consejo Profesional. Estamos empezando a coincidir en el lenguaje. Estamos hablando de sustentabilidad con un consenso en qué entendemos por sustentabilidad. He visto hablar de nuevas economías desde el Estado, de economía circular, de empresas B, de la ley BIC. Esto no es menor, porque si no tenemos un lenguaje común no podemos empezar a conversar entre los distintos actores. Entonces realmente me voy, pero súper contenta con todo lo que he visto en estas jornadas. Y ahora la pregunta es, ¿cómo avanzamos en la conversación? Ahora que nos estamos poniendo de acuerdo en los significados e incluso en los objetivos, ¿no? Ver la presentación del Tribunal de Cuentas hablando de cómo medimos los impactos, ¿no? Que el dinero no nos sirve para sacar conclusiones de nada, ¿no? Básicamente, o mínimo. Que es lo mismo que decimos de las empresas. El balance económico-financiero no nos dice nada de la sustentabilidad de ese negocio ni del impacto que genera. O sea, coincidimos ya, es notable, yo creo que es muy importante. Entonces, una de las preguntas que me hago y les pregunto a ustedes, ¿no? He visto modelos en Europa de trabajo local y territorial, ¿no? Por ejemplo, municipios que han acordado con todos los actores trabajar con el modelo, por ejemplo, de la economía del bien común, ¿no? Que tiene matrices que miden con indicadores. Por el lado del movimiento de empresas B está la iniciativa de las ciudades más B, que por ejemplo Mendoza está avanzando en ese sentido acá en Argentina, como Río de Janeiro en Brasil. Ahora hay una iniciativa en Patagonia, no sé si escucharon, de formar comunidades B en Patagonia. Y ya Bariloche, Villa Langostura han aprobado ordenanzas donde declara el municipio y toda los partidos políticos como de interés para el municipio las empresas B y las nuevas economías. Y empiezan a conversar los actores, universidades, cámaras empresarias, consejos profesionales, acerca de, bueno, ¿cómo hacemos para orientarnos hacia ese bien común? Entonces, a lo mejor tenemos que pensar menos en los niveles nacionales y provinciales y enfocarnos en las comunidades, ¿no? ¿Cómo ven esto? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Qué podríamos hacer donde los consejos profesionales que están presentes en todas las ciudades podrían ser actores muy importantes, ¿no? ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo avanzamos? Yo quiero que me gustaría que nos pusiéramos metas ya, de cómo vamos a conversar, a interactuar y qué objetivos nos vamos a proponer. Y muchas gracias, me encantaron las dos presentaciones. La respuesta es: no hay una receta. Argentinos a las cosas, a la obra. Decía, creo que ahí aparecen, todas esas son las iniciativas más representativas que andan dando vuelta en el mundo de los gobiernos locales. Naciones Unidas, el Consejo Empresario Mundial,
que sería la madre del argentino. Las dos últimas son movimientos nuestros, la Red Latinoamericana por Ciudad y Territorio Justo, los movimientos de ciudades sustentables. Hay ciudades resilientes, hay un montón de experiencias dando vuelta. Siempre digo, antes de descubrir la pólvora, pensemos lo que están haciendo ya otros, que hay un montón de experiencias dando vuelta en el mundo a nivel de ciudades, de recolección de residuos, de generación de energía, pero no hay otra más que juntarse con el de al lado. O sea, yo coincido que los gobiernos locales son importantes con los actores locales, ¿sí? que están en el territorio. No hay una receta más que vencer el primer problema que tenemos, que es la confianza con el otro, ¿sí? Sobre todo si hablamos de la empresa y del Estado, ¿sí? Juntarse una cámara empresaria con el Estado para discutir una política en materia de medio ambiente, de sustentabilidad, es complicado porque falta el affecto societatis, pero no hay otra más que juntarse, no hay una receta. Esas experiencias que vos decís, hay en el mundo muchas. Miremos, veamos la que más nos gusta y empecemos, ¿sí? Para llegar a la meta hay que dar el primer paso, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Generalmente todas las provincias, cuando hacen su cuenta general del ejercicio o la sección de cuentas, lo hacen desde un punto de vista financiero. Me gustaría saber qué hace el Tribunal de Cuentas de Buenos Aires, ¿no? Cuando abarca cómo encara el estudio de esta cuenta, si únicamente ve la parte financiera o también formula reparo u observaciones sobre la parte ambiental o de la parte, digamos, que estamos tratando acá de la responsabilidad social. Sí, yo lo podría dar en el caso acá, tenemos presencia de un contador municipal de la Municipalidad de Chascomús, te mando al frente, en donde tal es así la dificultad en la exigencia de determinadas cosas que para la provincia, en la provincia de Buenos Aires los municipios no son autónomos, sino que digamos que su constitución es a partir de la ley orgánica de las municipalidades, que es una ley provincial. Y el control es provincial, ahí el control es externo en serio, porque un organismo provincial controla la municipalidad. No, el Tribunal de Cuentas provincial controla las cuentas municipales, entonces ahí... La rendición de cuentas, ahí en la reforma, fue más fácil exigir. La provincia le exigió a los municipios que hagan una rendición de cuentas en términos de presupuesto por programa, que la propia provincia no hizo. ¿Está claro? La rendición que hacen los municipios tienen una herramienta encima de la complejidad de los municipios locales. Hay municipios que son provincias, o La Matanza es más que muchos países centroamericanos en términos financieros. Y la incidencia de determinadas cosas, que por ejemplo compré una planta tratadora de residuos que todavía está en la aduana porque no saben cómo implementar, o sea, complejidad financiera, pero además en la temática. La verdad que en lo que es gestión, el Tribunal de Cuentas siempre tuvo un artículo que cualquiera que quisiera hacer un cambio lo ponía en primer lugar. Decía, no, ustedes no pueden hacer lo que se llama el juicio de cuentas en cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia. Pero eso es el juicio de cuentas, la sanción posterior que se va a tener cuando un fiscal acusa determinadas cosas. Pero sí se pueden hacer observaciones y hallazgos a partir de auditorías con un objetivo especial. Y hemos incorporado desde el año 2012 las auditorías de desempeño y este caso que les presentaba es del año pasado, que es una auditoría ambiental. Para nosotros es cambiar el chip como auditores, porque siempre vamos en búsqueda de la observación, de ver, claro, la sangre. Pero la realidad es que esto es un desafío que nos cuesta, es dentro del organismo, incluso es empujar una rueda cuadrada, cada vez es un esfuerzo. Pero lo estamos logrando y hay una buena performance, apoyados en buenas prácticas internacionales, en organismos que exigen en la materia, en alianzas estratégicas con otros organismos de la región. No está haciendo cargo ni sanciones por eso, pero sí informa, que es un avance. Complementando, me parece que es importante, obviamente que los organismos de control tienen un rol central en el control, pero cuando yo hablaba de la formulación del plan, también incluye, y complementando lo que me había quedado pendiente de Ana María, los indicadores que vamos a necesitar
tienen que ver con lo que yo quiero hacer. O sea, que la formulación del plan, la formulación de las políticas, en consonancia, por ejemplo, con los ODS, yo quiero hacer esto y después, y lo voy a controlar de esta manera, y eso es la materia prima que después tienen los organismos, deberían tener los organismos de control para verificar cumplimiento. ¿Sí? Es decir, tengo, y también coincido que la tendencia en las gestiones públicas es mostrar el instrumento y no para el que me sirve. ¿Sí? Entonces, publico que hice 10 kilómetros de ruta, 4 hospitales, ahora hice 4 hospitales, mejoró la mortalidad infantil. O sea, eso no aparece como indicador. Entonces, puede que tenga 4 hospitales más y la salud esté peor. ¿Sí? Entonces, si yo lo miro en términos de gasto, invertí tantos millones de pesos en salud. ¿Y qué pasó con la salud? Por lo tanto, me parece que cuando como sociedad, sea porque participo en la Cámara Empresaria, sea porque soy concejal, sea porque soy el rector de la universidad, la formulación del plan tiene que llevar consigo la definición de los indicadores que van a servir para controlar el cumplimiento de ese plan. ¿Sí? Y eso significa cuándo se va a controlar, quién lo va a controlar, ¿sí? En el momento en que decidimos qué hacer, porque si no, vamos al final de la película y dice, che, tenemos que controlar esto, ajá, pero no tengo la información. ¿Sí? Entonces, la formulación del plan tiene que tener incluido indicadores. Esto que yo pretendo hacer, ¿sí? Mortalidad infantil, tengo tanto por 1000, bueno, tengo que pasar a tanto. ¿Qué voy a hacer? Vacunar, hacer un hospital, pero después el indicador es el indicador de mortalidad infantil, no los hospitales que hice. ¿Sí? Pero eso tiene que estar también previo para que el organismo de control, cuando audita lo que sería el reporte de sustentabilidad del Estado, pueda tener que medir. ¿Sí? Tendrá que tener un auditor médico que vaya a relevar las estadísticas de salud. ¿Sí? No el arquitecto que vaya a mirar el avance de obra del hospital. Sabe que en este sentido tengo una anécdota de cuando empezamos la primera prueba piloto, hicimos del control de la atención temprana del parto, que era una variable del Plan Nacer de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, tal es así que el auditor debe crear en algunos aspectos que teníamos que definir si la primera consulta de la embarazada era antes del 3er mes. Entonces eso nos enseñó a manejar el redondel de la fecha probable de parto. Yo les podría decir a cada una de la fecha probable de parto. Son las cosas que incorpora a partir de... Bueno, entonces ya estaríamos con el tiempo cumplido, así que bueno, agradecemos muchísimo a los doctores y por su excelente disertación. Gracias.